Muy buenas, en este vídeo, como toca, pues vamos a analizar todo lo que conlleva el circuito de Spa-Francorchamps en la Fórmula 1, al menos en este año 2020. Así que lo que vamos a hacer es prácticamente como siempre, ¿no? Como hemos hecho con otros circuitos, pues vamos a ver sus características básicas, ¿no? De lo que es el trazado en sí, luego vamos a ver cómo es el pilotaje y luego pues una previsión de unas posibles estrategias, aunque bueno, también daremos algunos detallitos sobre cómo debería ir el setup, sobre todo dedicado al tema aerodinámico y tal. Así que bueno, en primer lugar, como siempre, pues toca analizar lo que es el trazado, rasgos generales, y lo primero que llama la atención, si vemos este esquema, ¿no? El que nos separan por colores los tres sectores, es la enorme diferencia que hay, especialmente en el segundo sector. Es cierto que el primero parece que es prácticamente todo recta porque solo tiene la curva número 1, luego las 2, 3, 4 son a fondo, así que bueno, ya entraremos un poquito más en detalle en todo eso de cómo se hace cada curva, pero bueno, el primer sector es prácticamente velocidad a fondo, bueno, acelerador a fondo, mejor dicho, velocidad punta, y luego el tercer sector, que sí que parece que tiene ya una curva de velocidad rápida, realmente, excepto la última chicane, también se hace prácticamente a fondo todo ese sector, así que el que marca un poquito la diferencia suele ser el segundo sector, que son todo curvas bastante reviradas, de velocidad media, no llegan a ser muy bajas, eso sí, pero bueno, es un sector que marca la diferencia. En cualquier caso, el trazado es larguísimo, es el único que supera los 7 kilómetros, incluso por encima de Azerbaiyán, que sería el segundo circuito de Bakú, pero bueno, este año sabemos que no lo tenemos un calendario un poquito especial, pero bueno, para tenerlo siempre como referencia, pues ponemos lo que sería el calendario del año pasado para tener como más referencia, ¿no? Como más circuito para poder comparar mejor. Luego, con tantísimos metros que tiene este circuito, tiene muy pocos entre la pole y la primera curva, es decir, llegan muy juntos todos los coches a esa primera curva y además es muy cerrada. Por suerte, pues tiene como una zona exterior bastante ancha, entonces eso da cabida a varias trazadas. Ya veremos cómo se debería trazar esta primera curva, pero bueno, al menos sí que es una zona notablemente ancha. Aún así, al ser una curva tan cerrada y llegar tan juntos los coches, pues suele haber siempre algún toque, algún roce o incluso cosas más graves, ¿no? Y luego ya, bueno, pues entraremos un poco más adelante, como digo, a analizar el pilotaje, pero bueno, como característica, pues que sepa que esa primera curva está muy cerca. Además, como digo, un circuito larguísimo y en el que además digamos que de todos esos metros que tiene el circuito, en el 70% se va con el pedal del acelerador a fondo, si no es más, porque ya sabemos que estos Fórmula 1 cada vez van mejorando más la aerodinámica, así que en torno un 70% de lo que sería la longitud del circuito se está acelerando a fondo. Luego, si lo vemos en tiempo, es decir, tiempo por vuelta, no en longitud del circuito, pues es un poco menos como siempre, pero sigue siendo de los más altos del calendario, así que es un circuito pues muy rápido, pero como digo, hay que tener también bastante carga aerodinámica. Luego, normalmente, pues si se pasa mucho tiempo acelerando, se pasa poco tiempo pisando el pedal de freno, y aquí pues es un caso bastante, digamos que normal en ese sentido. Se pisa muy poquito de porcentaje de vuelta el pedal del freno, tiene bastante frenada, eso sí, tiene en total podríamos decir que 7, y son bastante fuertes, ¿no? Hay por lo menos unas 3 podríamos decir que son notablemente fuertes, y además se reduce la velocidad muchísimo porque son curvas muy cerradas y se llega a mucha velocidad, entonces hay que pisar durante bastantes metros el pedal del freno, y eso hace que pues sufran los pilotos muchas cargas G longitudinales, en este caso, aunque laterales también, por supuesto, como lo veremos un poquito más adelante. Entonces, pues se pasa muy poco tiempo pisando el pedal del freno, además son frenadas digamos que muy puntuales, y luego tiene como largas rectas o largos tramos en los que se va pisando el pedal del acelerador a fondo, así que eso hace que los frenos se refrigeren bastante bien. No debería haber muchos problemas de freno aquí, aunque bueno, esa frenada fuerte sí que, digamos que en momentos puntuales pues sí que ponen a prueba los frenos, ¿no? Luego, un poquito en relación con los frenos, por supuesto, pues tenemos el número de curvas, que si nos fijamos estrictamente en el número de curvas, pues vemos que tiene incluso más curvas de lo que sería una media de circuitos normales. Sin embargo, como es tan largo, si hacemos el ratio entre curvas por kilómetro, resulta que realmente tiene este ratio por debajo bastante de la media, porque claro, como digo siempre, no es lo mismo tener 20 vueltas en 3 kilómetros que tenerla en 6. Entonces, en ese sentido, pues vemos que está bastante descargado de curvas. Eso sí, lo positivo, podríamos decir, de este circuito es que en curvas izquierda-derecha el número o el porcentaje de curvas que son a un lado y otro, pues está bastante equilibrado. Eso sí, las curvas que son más cerradas suelen ser a derecha, y las curvas que son más rápidas o a fondo, o que digamos que ponen más a prueba esa carga aerodinámica y esas fuerzas laterales que sufren los coches, son a izquierda. Pero bueno, digamos que al menos ese ratio está un poco más equilibrado, porque cuando tenemos un ratio así muy desequilibrado, hace que se desgasten mucho más los neumáticos de un sitio que de otro, y a lo mejor en Spa, en función de, también depende por supuesto de los conceptos de los coches, del setup que lleven y demás, pero digamos que está más o menos equilibrado el tipo de curva izquierda y derecha, aunque como digo, la naturaleza en sí de las curvas, sobre todo las cerradas, pues son normalmente a derecha, así que habría que tener en cuenta
cómo sufre la rueda trasera izquierda, en este caso, sobre todo si hay hipotéticas temperaturas altas, que a priori no parece que las haya. Así que con todas estas características un poquito en mente ya podemos pasar a definir lo que sería, bueno, aproximadamente, por supuesto, un setup del coche aquí. Normalmente se tiende a pensar o incluso se estima, ¿no?, que la carga aerodinámica aquí es media baja, sobre todo tirando a baja, porque además se ven unos alerones de muy baja carga aerodinámica, pero es un circuito en el que es muy importante tener eficiencia aerodinámica. Equipos, por ejemplo, como Red Bull, que generan mucha carga aerodinámica por el efecto suelo, se ven enormemente favorecidos porque, claro, digamos que la carga aerodinámica que tú generas por efecto suelo te reporta carga aerodinámica, evidentemente, pero no te repercute en resistencia al avance, en drag aerodinámico. Entonces eso hace que sea bastante positivo aquí, porque, como digo, el segundo sector, como hemos visto ya, de hecho, pues es muy revirado, y si tienes muy poca carga aerodinámica te va a costar ahí mantener un ritmo decente, y todo lo que ganes a lo mejor en el primer sector luego lo vas a perder en ese segundo. Luego en el tercero, porque es un poco más equilibrado, no deberías perder mucho tiempo con baja carga aerodinámica, porque al fin y al cabo estos Fórmula 1 de cualquier manera pueden hacer ese tipo de curvas a fondo, pero aún así es importante esto. Luego tenemos mucho cargas laterales altísimas, de hecho es el que más de todo el calendario. Es muy importante esto aquí, sobre todo de cara al desgaste, aunque bueno, el tema de las estrategias lo veremos un poquito más adelante, así que bueno, también es algo a tener en cuenta, ¿no?, sobre todo para tener un balance bastante equilibrado. No es bueno un sobreviraje excesivo, ni mucho menos, porque sobre todo en el segundo sector, podríamos decir, al final pues sufre muchísimo como tengas sobreviraje, y te va a ser imposible controlar el coche, sobre todo con los cambios de pendiente, que tienes pendiente ascendente, luego descendente. Entonces eso, si tienes sobreviraje, puedes perder el coche de una forma facilísima, y luego si tienes mucho subviraje, pues el coche va a ser más estable, el piloto puede que vaya más cómodo, pero tampoco, digamos que si nos fijamos en los tiempos por vuelta, pues tampoco es muy beneficioso, porque en ese segundo sector, o incluso en la curva número 1 o en la última chicane, la de la parada de autobús famosa, que veremos un poquito más adelante, pues tiene mucho subviraje, ahí puedes perder bastante tiempo, luego salir incluso peor de las curvas, y entonces ya empiezan las largas rectas con menos velocidad. Así que bueno, ahí una vez más se necesita un equilibrio en ese setup. Así que nada, con estas características de circuito, con esta setup que más o menos deberían llevar los coches aquí, que como digo, normalmente es baja carga aerodinámica, pero cuanta más eficiencia tenga, mejor, porque al final digamos que casi siempre los mejores tiempos normalmente se ganan en ese segundo sector, que están de curva. Así que bueno, con todo eso podemos entrar ya a valorar cómo es el pilotaje una vuelta aquí. Y como digo, primera curva muy pronto, está muy cerca de esa pole position, y es una curva que normalmente se intenta atacar bastante tarde. La recta de meta en este caso es muy corta, aunque el circuito está largo y tiene tantas rectas, pero la de meta es muy corta. Entonces, además, esta primera curva tiene como un doble radio que parece muy cerrada, pero luego, en vez de abrirse directamente en una recta, sigue como enroscándose un poquito. Entonces hace que sea mejor abrirte muchísimo en la entrada y luego atacarla bastante cerrada, aprovechando quizá un poquito el piano interior, pero bueno, ahí hay como un pequeño bache, así que eso puede dificultar un poco, pero lo importante es salir con muchísima velocidad de ahí, salir además muy decidido, que no tengas que levantar a la salida, porque como digo, el piano exterior como que tiende a enroscarse un poquito, y eso hace que si te pasas de ambicioso tengas que levantar y vas a perder muchísimo tiempo. Por suerte luego, después de esta primera curva, pues tienes una recta descendente, que eso, pues bueno, si has perdido cierta velocidad a lo mejor la puedes ganar, ¿no?, porque digamos que tienes ese impulso extra por ser una cuesta abajo, pero aún así penalizaría bastante. Luego ya tenemos esta famosa zona, ¿no?, la que siempre sale en la foto, que es esta zona de Radillon o Rouge, que al final pues hoy en día se hace completamente a fondo, y además digamos que tiene un poquito más de protagonismo en este caso los pianos de la izquierda, ¿no? Digamos que el interior de la curva número 2, luego en la curva 3, que sería derecha, el piano interior sí que normalmente se sube un poquito, pero no es conveniente, digamos, aprovecharlo al máximo, porque luego para la curva número 4 el interior también es muy importante para salir lo más recto posible, y luego cuando ya se estabiliza, porque esto es un fuerte pendiente ascendente, como seguramente ya sepas, pues luego ya como que se estabiliza un poco, ya no hay esta pendiente tan fuerte, entonces hay que intentar salir lo más recto posible. Luego ya incluso si tienes que corregir un poquito giro volante lo haces, pero es muy importante salir de ahí en línea recta y con muchísima velocidad, porque luego hay una recta eterna, la famosa recta de Kemmel, que además ahí se hacen prácticamente todos los adelantamientos, o la gran mayoría de adelantamientos, porque bueno, puedes coger el rebufo, vas a hacer esta zona de la curva 2, 3, 4, lo vas a hacer a fondo sí o sí siempre, entonces eso puede hacer que ya vengas con un rebufo bastante grande, que salgas pegado al de delante, es zona de DRS, entonces esto ya lo haces completamente a fondo. Luego ya tenemos la zona de las curvas 5 y 6,
que son ya de una velocidad media. Aquí además empieza el segundo sector, el de tantas curvas. Y la curva número 5 normalmente también se ataca un poquito tarde, pero no tanto por la curva en sí, que también tiene una naturaleza un poco rara, es como que la curva en sí es más larga de lo que parece, pero sobre todo se hace para que luego pueda salir bien para encarar la curva número 6 y luego la número 7 también, por supuesto, porque este tramo entre la curva 6 y 7 prácticamente se hace por la mitad de la pista, porque no da tiempo, en la salida de la 6 no da tiempo a luego abrirte para luego cerrarte para coger la curva número 7, y además tampoco hace falta, ¿no? Digámoslo de alguna manera, se puede hacer bastante bien. Aquí esta zona digamos que no tiene demasiada complejidad. Lo que pasa es que luego viene una pequeña cuesta abajo, que bueno, pequeña no por la pendiente, que sí que es bastante pronunciada, sino por la zona, ¿no? Es una recta muy corta que enlaza directamente con la curva número 8, que desde mi punto de vista esta zona de la 8 y la 9 es la más complicada técnicamente hablando, porque desde el punto de vista del pilotaje, quiero decir, porque bueno, no, digamos que las referencias son un poco complicadas. La curva número 8 es muy larga, hay que hacerla dejando fluir el coche muchísimo en torno al piano interior, sin aprovecharlo, sin llegar a pisarlo, me refiero, y luego tienes que tener muy claro en qué punto puedes empezar a dar gas y de qué forma, porque como te pasa de ambicioso es muy fácil que el coche se enrosque, además es cuesta abajo, así que eso hace que, digamos, como que tienda a pivotar el coche sobre sí mismo. Entonces, bueno, es una curva un poco complicada que parece fácil porque no, si la ves, pues parece una curva normal, pero tienes que dejar fluir el coche muchísimo en una pendiente descendente y luego dar gas sin pasarte de ambicioso y luego saliendo con buena traceada para coger la curva número 9, que está seguida, y además prácticamente tienes que dar como un golpe de freno sin referencia alguna y aprovechando bien el ancho de pista que tienes en una distancia muy corta, así que es muy complicado. Luego, como digo, la curva número 9, quizá el plano interior uno lo utiliza más que otro, pero el exterior siempre se utiliza, tienes que salir de ahí con mucha tracción, dejando fluir el coche hacia afuera, que aproveche toda la pista posible. Y luego ahí tenemos otra recta descendente, bueno, seguimos de hecho en esa pendiente descendente y llegamos a la zona que probablemente sea la que mayor carga lateral hace que soporten los pilotos de todo el calendario, de un calendario normal me refiero, no el de este año tan extraño. Y bueno, esto es la curva número 10, que no se puede hacer a fondo, ni siquiera en clasificación, creo que todo el mundo tiene que levantar un poquito, no sé que este año haya alguna diferencia, y luego se enlaza directamente con la curva número 11. Aquí es muy importante tampoco aprovechar los pianos interiores porque están bastante pronunciados y si se pierde mínimo de adherencia en esta zona, el coche se te va a ir por completo. Por suerte luego en el exterior sí que es asfalto, tienes esa escapatoria de asfalto, pero es muy crítico si pierdes ahí el coche por cualquier motivo. Así que es muy importante, digamos que si tienes que sacrificar algo, sacrifica la entrada, no entres tan fuerte en esa curva número 10 porque es en pendiente descendente, como si el coche tiende a subvirarte se te va a ir muchísimo y vas a tener que levantar luego y entonces eso hace que pierdas más tiempo. Y si el coche tiende a sobrevirarte vas a perderlo facilísimo. Así que es una zona que hay que hacerla con bastante cuidado, pero al final también marca un poco la diferencia entre un piloto u otro o la confianza que tiene en sí mismo y en el coche que un piloto u otro. Así que bueno, una de las zonas también bastante más características de este circuito. Luego ya por fin tenemos la curva número 12 que se ataca muy tarde y es muy larga. Parece, a mí me recuerda un poquito a la curva número 5 que veíamos, pero incluso más larga, se ataca incluso más tarde y además vas como atacándola poco a poco, cada vez más. Si ves una cámara on board de esta zona es bastante curiosa porque parece que la curva se va, pero digamos que los pilotos van como bordeándolo y cada vez se cierra más y hasta que la atacas ya muy tarde. O sea, digamos que el vértice de referencia lo tienen muy tarde y eso se hace también para luego enlazar con la curva número 13, que esta sí se debería hacer a fondo si la curva número 12 la has trazado como debería. Y luego justo seguido tienes esta curva número 14, para la que hay que frenar un poquito también, hay que reducir un poco velocidad de 90 grados, una de las más normales, podríamos decir, teniendo en cuenta cómo este circuito es Spa y que bueno, normalmente no se debería tener mucho problema aquí. Además hay justo después de la curva número 14 empieza el tercer sector, así que como te puedes imaginar esa curva número 15 se puede hacer prácticamente a fondo. En carrera pues sí que habrá que levantar seguramente un poco el pedal del acelerador, pero luego viene una zona de hacerlo completamente a fondo. La curva 16 se hace completamente a fondo sin ningún tipo de problema, la 17 también. Es importante, eso sí, no perder la referencia, no perder la trazada, porque se puede hacer completamente a fondo sin problema, pero hay algunos pilotos que intentan adelantar aquí porque se ven con muchísima velocidad, con el rebufo, y si te pasas un poquito ambicioso es fácil irte fuera, que por suerte para los pilotos una vez más pues es escapatoria de asfalto, eso sí. Así que bueno, luego ya por último, después de un tramo bastante largo de recta en el que, insisto, algunos pueden intentar adelantar, viene otra frenada muy fuerte porque se viene a muchísima velocidad y llegamos a la zona más lenta del circuito, que es esta famosa parada del autobús, una chicane de las curvas 18 y 19 que se hace lentísimo. Además la curva
la primera de la chica, la 18, se hace también atacándola bastante tarde, aprovechando un piano interior que está muy bacheado, como que está muy levantado, entonces se intenta aprovechar ese piano interior para coger una trazada lo más recta posible, pero aún así es un poco complicado, y luego se hace la 19 prácticamente parado, porque además tienes esa sensación, no vienes de ese tercer sector tan rápido de hacer curvas rapidísimo, incluso tramos de recta a tope, con el motor revolucionadísimo ya en la última marcha, y llegas a esta zona y parece que los coches están completamente parados, ¿no? Es una sensación un poco extraña, pero bueno, aquí al final lo importante es quizás no hacer rápido en sí esta chicane, porque no se puede hacer rápido de ninguna manera, pero digamos que sacrificar un poco de tiempo aquí para aprovechar la velocidad que traías de la recta anterior, y luego para hacer también rápido la recta siguiente, que es la recta ya de meta por último, que sabes que es corta, pero con así pues hay que hacerla rápida y hay que hacerla saliendo con muy buena tracción. Y ya por último, en cuanto a las estrategias de carrera, ¿no? Ya sabemos cómo es este circuito, cuáles son sus principales características, cómo es el pilotaje, cómo deberían adaptar los coches aquí, así que por último ya, sobre todo de cara al domingo, por supuesto, pues vamos a entrar a lo que sería una previsible estrategia de carrera, ¿no? Es un circuito en el que el asfalto de por sí no es excesivamente abrasivo como tal, podríamos decir que es un nivel medio, no es exagerado, pero tenemos muchísimas cargas laterales. Esto hace que desgaste muchísimo por el estrés lateral que sufren los neumáticos. Además, tanto en la salida de la curva número 1 como en la última de la 19, pues es importante la tracción. Hay incluso zonas de tracción en las que hay muchas cargas laterales también, entonces eso hace que quizás sobre todo en la rueda trasera izquierda se desgaste bastante, aunque también la derecha en función de la zona. Así que bueno, digamos que por el asfalto en sí no debería haber mucha degradación, pero por las altas cargas laterales y ese estrés lateral, pero también longitudinal por la frenada y la tracción, pues puede hacer que se desgaste más de la cuenta. Además, este año Pirelli trae la gama un poquito más blanda de neumáticos, aunque las temperaturas no deberían ser muy altas a priori, con la información que tengo mientras grabo este vídeo al menos. Entonces, bueno, ya sabes que con baja temperatura, perdón, pues la degradación también baja un poquito. Que por cierto, tengo un vídeo explicando todo este tema de lío que hay de neumáticos en Fórmula 1, sobre todo para el nuevo, que te dejo ahí el enlace por si lo quieres ver, que además lo explico todo detalladamente, por qué un neumático es más rápido que otro, cuáles hay y todas las diferencias estas. Así que ahí lo tienes. Así que nada, luego el tema del pit lane pues es bastante normalito, podríamos decir, la entrada es un poco extraña, pero eso hace que no se pierda excesivo tiempo, porque mientras tú estás entrando en pit lane, digamos que el coche que está fuera en el circuito normal está cogiendo esa parada del autobús, esa chicane última, que es lentísima, entonces hace que no pierdas tanto tiempo. La longitud no es excesiva, no es nada loca, y el tiempo que se debería perder con parada, incluyendo parada, pues debería estar en torno a los 21 segundos aproximadamente o así, porque luego la salida del pit lane, que ya sabes que, bueno, esto se mide, o sea, el número que te pongo aquí normalmente es el tiempo que tardarías solamente pasando por el pit lane, pero luego tú pues tienes que hacer el cambio neumático y luego tienes que tener en cuenta que sales con menor velocidad normalmente que el coche que está fuera. En este caso, pues se sale después de la curva número 1 en fuerte pendiente descendente, así que eso hace que, bueno, los coches, digamos que por el trazado normal tampoco vayan excesivamente rápido, así que como digo, debería estar en unos 21 segundos así. Así que nada, el año pasado intentaron bastantes pilotos dos paradas, aunque la mejor era una parada, utilizando solo el medio y luego poniendo blando, aunque también creo que hubo alguno que puso blando y luego medio, pero este año con la gama un poquito más blanda seguro que va a tener cierto protagonismo el neumático duro, si son capaces de hacerlo funcionar. Y por supuesto, si no hay lluvia, porque hasta donde yo sé, hoy en día sigue habiendo bastante posibilidad de lluvia, ojalá que la haya para que haya un poquito más de emoción, pero bueno, si no, el tema de las estrategias yo creo que también va a estar bastante interesante. Así que nada, este ha sido el vídeo de hoy, espero que te haya ayudado un poquito a entender mejor este circuito de Spa. Como siempre, no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, porque haremos por supuesto análisis post carrera cuando lo tengamos de todos los detalles, con todos los gráficos, además con un formato nuevo. Voy a intentar hacer varios análisis pequeñitos e intentaré sacar uno cada día. Así que nada, no olvides suscribirte para no perderte todos esos análisis y nos vemos en la próxima.